en muchas iglesias existe ese síndrome, ese síntoma, y como consecuencia hoy vivimos en una generación llena de ansiedad. Vivimos en una generación donde eh, se caracteriza por tener tantas inseguridades, y hablo de jóvenes creyentes, de personas creyentes, adultos creyentes, mayores, adultos mayores que ya son creyentes. Y si analizamos realmente a la luz de la palabra, todo lo que produce ansiedad es relacionado con el miedo, relacionado con el temor, relacionado con una inquietud que puede llegar a ser tan intenso, tan excesivo, que puede afectar no solamente un estado de ánimo, no puede arruinar una agenda e incluso puede afectar la salud. Y es interesante porque creyentes cuyas inseguridades pesan más que su confianza en el Señor. Y eso debería darnos una alerta, porque cuando nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros afanes, nuestras ganas de tener el control o de querer tener el control pesa más que nuestra confianza en el Salvador, que valga la redundancia, nos ha salvado, esto va a afectar nuestras acciones, va a afectar nuestras actitudes. Y esa es una de las tantas luchas que hay que enfrentar en un mundo caído que lidia con esto a su manera. Ustedes ven un montón de soluciones a la ansiedad, terapias para la ansiedad, hay un montón de formas de lidiar con la ansiedad. Y el mundo siempre ha sido un lugar difícil. El mundo propone soluciones que a la larga son temporales, pero la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, y esto no es algo realmente nuevo, hermanos. Esto viene desde los tiempos de la Biblia. Esto viene desde los tiempos de los Colosenses que acabamos de leer. O sea, el mundo siempre ha sido un lugar difícil desde Génesis 3. No perdamos de vista eso. El ser humano tenía una relación completamente en armonía con el Señor hasta que vino el pecado y corrompió esa relación. Desde ese entonces hasta el día de hoy, vivimos en un mundo que paga las consecuencias de quebrantar esa relación, de quebrar esa relación. Entonces, al igual que usted y yo nos enfrentamos a un mundo caído todos los días, que usted se levanta a trabajar, se levanta temprano, tiene que aguantar prójimos difíciles, un tráfico difícil, una vida difícil, ¿cómo va a lidiar bíblicamente con todo esto? Porque realmente, y eso veníamos hablando con el hermano Mateo aquí en el camino, que realmente solo en el tráfico es un escenario perfecto donde Dios nos santifica. Para los que manejan, pues eso es una verdad con B mayúscula. Y los que viajamos en transporte público, ya ni se diga. Es una prueba de paciencia, de mansedumbre, de humildad. Es un medio de santificación. Y parece risible, pero eso es algo incluso que lidiamos todos los días y afecta hasta cierto punto en cómo respondemos a eso. Entonces los colosenses se enfrentaron a desafíos muy parecidos a los nuestros. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? Eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Pero déjeme ponerlo en contexto. Desde el capítulo 3, en el pasaje que hemos leído, al menos estos tres textos, desde el versículo 12, vemos cómo hay una instrucción, un mandato donde Dios nos manda colocarnos una nueva vestimenta espiritual en Cristo, para evidenciar nuestra nueva naturaleza en nuestra vida cotidiana. Y esta es la segunda parte de una serie de predicaciones que hemos estado viendo acerca de la nueva vestimenta, que si Dios nos permite, pues vamos a ir viendo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para ponerlo en contexto de todo lo que hemos venido hablando, porque es necesario que para estas alturas, cuando ya venimos por este versículo, es necesario entender de dónde hemos venido, cómo hemos venido llegando a este punto, porque sí es importante, porque esto es teología práctica. Hemos venido hablando que Colosenses se caracteriza por ser los primeros dos capítulos llenos de teología centrada en Cristo, y a partir del capítulo 3 comienza a apuntar a la vida cotidiana del creyente. ¿Cómo todo esto que yo conozco de Biblia lo voy a llevar a mi vida cotidiana? Entonces, veíamos que se mencionaba que el creyente en el versículo 12 hacía el mandato de hacer morir todo lo terrenal en el creyente. Tenía que enfrentar sus pecados. Hablamos de eso hace un par de semanas. Vimos la lista de los versículos del 5 al 9 de pecados de los que hacíamos énfasis, que no teníamos que normalizar, pecados que ya nos parecen cotidianos, pero que no había que normalizarlos. Entonces, Pablo comienza a usar este lenguaje de vestimenta.
Es decir, empieza a ilustrar que estas cosas tienen que ser desechadas como ropa vieja, y que ahora que en Cristo tienen una nueva naturaleza, tienen que usar la ropa nueva que evidencia su nueva naturaleza. Usa esta imagen para ilustrar las virtudes que el nacido de nuevo tiene que evidenciar en obediencia. Luego, a partir del versículo 12, lo primero que Pablo hace es recordarle a los colosenses, y eso lo hablamos la semana pasada, la posición que tienen los creyentes delante de Dios como resultado de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, escogidos, somos santos, somos amados. Solo dice el versículo 12. Esa es la posición que ya tenemos en Cristo. Comienza a mencionar las virtudes a tener en cuenta que muestran el carácter de un creyente genuino. Y considero necesario, hermanos, hacer un breve resumen de nuevo de estas prendas espirituales, entre comillas. Hablábamos de esta parte de los versículos del 12 en adelante, a una compasión entrañable. ¿A qué nos referíamos con eso? A compasión entrañable como una virtud que va más allá de ser empático, de tener empatía con la situación de alguien, sino que es una compasión tan intensa, tan fuerte, que nos inclina a accionar con tal de que la condición de la persona, de mi prójimo, pueda ser distinta. Hablábamos del ejemplo de cómo Dios no solamente sintió empatía por nuestro dolor al vernos en pecado, separados de Él, sino que Él tuvo compasión de nosotros. Jesús en algunos pasajes del Evangelio dice que al ver la multitud tuvo compasión. No solamente, ay, pobrecito, se quedó sintiendo lástima. No, Jesús fue el ejemplo de la compasión entrañable, algo que es intenso, sino que también accionó para cambiar la condición nuestra y de estas personas. Entonces, hablamos también de la bondad, que la Reina Valera traduce como benignidad. Hablamos de la bondad como la inclinación que el creyente tiene hoy en su nueva naturaleza para pensar lo bueno, hacer lo bueno, decir lo bueno. La Biblia misma nos pone el estándar referente a todo lo que la Biblia llama bueno y que le agrada al Señor. Decíamos aquel texto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, lo que es digno de buen nombre, lo que tenga buena reputación, en esto mediten. Hablamos eso con la bondad. Y hablábamos acerca de la humildad. Y me llamó la atención que la semana pasada muchos de ustedes realmente fueron confrontados, y gloria a Dios por ello. La humildad, hermanos, es una virtud tan extensa que podríamos apartar un sermón solo para hablar de la humildad, un estudio completo. Pero básicamente hablábamos que la humildad consiste en saber quién soy y saber quién es el Señor. En nuestra cultura la humildad está asociado con la pobreza, y eso no tiene nada que ver. Ay, mira ese pobrecito bien humilde donde vive. O sea, la humildad no tiene nada que ver con una condición económica. A la luz de la palabra de Dios, la humildad tiene que revelarnos quiénes somos nosotros realmente y quién es el Señor. ¿Quién soy yo? Un pecador que fue salvo por gracia. ¿Quién es el Señor? Es alguien santo, alguien que me salvó y alguien que me ha redimido, y por lo tanto yo tengo toda una vida para responder en agradecimiento y parecerme más a Cristo. De eso habla la humildad, reconocer mis limitantes y tener mis actitudes, todo lo que yo hago y digo bajo esa premisa. Ojo, algo que decía la semana pasada y que no hay que perder de vista es que no estoy hablando de considerarme poco en el sentido de una autocompadecencia, de pobrecito yo, de victimizarme, sino tener una estimación correcta de mí mismo. Porque la Biblia dice quién soy yo, de mi propia persona, cómo Dios me lo dice en su palabra, y eso me lleva no solamente a quedarme en pensarlo, en meditarlo, sino realmente en considerar a los demás antes que a mí mismo. Veamos el texto de Romanos 12:3, que cada uno tenga un concepto adecuado de quién es. Y hablábamos de la mansedumbre, esa fue otra que le golpeó. Y mencionábamos algo interesante de la mansedumbre, que traducido del idioma original es suavidad, que habla de tener un poder bajo control. Poníamos el ejemplo de la oración eh, del viento que logra ser refrescante, de una medicina que logra sanar, de un caballo que puede ser domado, porque en estos hay poderes involucrados. ¿Cómo así? Por ejemplo, el viento tiene el poder de convertirse en una gran tormenta y destruir. La medicina completamente desmedida puede tener el poder de matar una vida, y un caballo, evidentemente que no está domado, tiene el poder de lastimar personas. Entonces el punto era
que la mansedumbre habla de un poder que está bajo nuestro control. Una persona mansa se caracteriza por tener su carácter bajo control, porque conoce lo salvaje que es, conoce su naturaleza pecaminosa y lo bestia que puede llegar a ser su carácter. Entonces, la mansedumbre habla de alguien que sabe controlar sus momentos de cólera y evita lastimar al prójimo. Eso habla de la mansedumbre. La mansedumbre es otra virtud de la que también podríamos hacer otro estudio, porque evidentemente humildad y mansedumbre van de la mano para algo mucho más intenso. Y pónganme atención, porque después de esto, en la lista que hablábamos la semana pasada, pone la paciencia como la última y no menos importante, porque la paciencia también se traducía como longanimidad. De hecho, mencionábamos que en la Biblia hay dos tipos de paciencia que la Biblia habla. Que la primera habla de una paciencia que hace que una persona no sucumba, no toque fondo durante las pruebas. De eso habla Pablo en Romanos, de eso habla Santiago en el capítulo 1. Ese tipo de paciencia es la paciencia que espera verse en nosotros cuando atravesamos por las pruebas. Pero hay otra paciencia, que es la que está hablando aquí el texto en Colosenses, que está hablando de un control que una persona ejerce sobre sí misma para no reaccionar de una manera violenta en un momento que se le presente. Y les ponía el ejemplo, o sea, hermanos, evidentemente se les van a presentar situaciones difíciles, gente difícil. Incluso no nos vayamos tan lejos, en nuestra propia familia hay gente difícil que nos saca de quicio súper rápido. Y es en ese momento donde la paciencia se tiene que ver y va relacionado con la mansedumbre. Tengo un poder bajo control que el Espíritu Santo mismo me da como nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi carácter, sé que hay un pecado que todavía tengo que trabajar en mí. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, estábamos viendo eso, que recordamos nuestra posición, que identificábamos estas virtudes y ahora cómo nosotros vamos a poner estas virtudes, o sea, cómo llevo estas virtudes a la práctica, a través de qué acciones yo puedo mostrar mansedumbre, paciencia, bondad, etcétera, todo lo que vimos. Y seguía el texto a partir del versículo 13, donde se detallan todas las acciones, todas las actitudes donde estas virtudes son mostradas. Decíamos cómo soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros era una forma en la que podíamos poner en práctica todas estas virtudes. Porque pónganme atención, y aquí es donde yo quiero amarrar lo que muchos me preguntaron la semana pasada. Porque una correcta comprensión de la humildad bíblica, de la mansedumbre y de la paciencia me van a permitir soportar de una manera bíblica a mi hermano y perdonar de una manera bíblica a aquellos que me han ofendido. Y esto debe llamar su atención y la mía, porque la mansedumbre y la humildad son virtudes frecuentes que se encuentran en muchos pasajes de la Biblia, en muchos de los evangelios Jesús lo menciona. Y son la base genuina para poder perdonar, que también hablando del perdón es otro tema. O sea, hermanos, solo para la mansedumbre, la humildad y el perdón hay un estudio que, si Dios permite, tal vez en otra ocasión lo vamos a ver. Pero lo que compete aquí, lo que hemos ido estudiando en los Colosenses, y gloria a Dios porque muchos fuimos confrontados la semana pasada, es precisamente eso. O sea, de cómo nosotros hacemos esto. Y terminábamos la semana pasada en que el amor funciona como el vínculo perfecto, dice el texto acá, que une todas estas virtudes que le acabo de mencionar, como un buen hilo entrelaza correctamente las costuras hasta que se nota una buena camisa o un buen pantalón o un buen suéter. Entonces, de la misma manera, el amor, según el texto, tiene que ser lo que une todas nuestras acciones y todas nuestras actitudes en nuestra nueva vida en Cristo, porque sin el amor no sirve de nada hacer esto. Nada de palabra o de hecho tiene una validez bíblica si no hay amor, lo vimos la semana pasada. Entonces, es así como llegamos al versículo 14, teniendo en cuenta todo lo anterior que le acabo de mencionar y que hemos ido aprendiendo, porque la lista de virtudes va a seguir. Y hay más imperativos, hay más mandatos que obedecer, porque llevar esta obediencia a nuestra vida cotidiana, hermanos, nos va a ayudar a que se muestren estas vestimentas espirituales. Entonces, luego de este pequeño resumen de la semana pasada y de la antepasada, vamos al versículo 15. Es interesante, lo estoy leyendo aquí en la Biblia de las Américas. Dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Quedémonos hasta ahí. Lo primero que yo quiero que note es que la paz
de la que Pablo está hablando no es cualquier paz, sino una que proviene de Dios mismo. Y parece obvio, pero es importante entender esto. De hecho, la Reina Valera dice la paz de Dios. Esta versión dice la paz de Cristo. De hecho, es en apego al idioma original que la palabra aquí es Cristo. Entonces, para entender un poco mejor esto, hay que analizar la contraparte. ¿Cómo yo entiendo mejor la paz? Analizando todo lo opuesto. Es decir, todo lo opuesto a la paz tiene que ver con intranquilidad, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con disputas, tiene que ver con dolor, tiene que ver con ansiedades y tiene que ver con inquietudes. Entonces, y es interesante esto porque el diccionario define la paz, póngame atención, como aquella virtud que resulta en una armonía, en un sosiego, en una calma, en un acuerdo, una conciliación, una quietud, una amistad o una unión. La paz tiene muchos contextos que también convergen en una sola. Pero si revisamos nuestras Biblias, hermanos, podemos darnos cuenta que la paz que proviene de Dios, que es la que está hablando aquí Pablo, la paz de Cristo, ha logrado muchas de estas cosas en específico. Y hay que entender esta paz con dos implicaciones. Es decir, la primera implicación de esta paz, para entender esta paz de Dios, esta paz de Cristo, es, según este texto, es que entre el hombre pecador y el Dios santo hay una continua guerra donde no puede existir una armonía entre ambos. Si ustedes analizan su vida antes de conocer el Evangelio, su vida antes de conocer a Cristo, realmente teníamos un conflicto. Era muy fácil para nosotros ir en contra de todas las cosas buenas que Dios mandaba en su palabra. Entonces, había un conflicto, había algo que no tenía conciliación. Y de hecho, 1 Corintios 6:14, hablando del yugo desigual, ilustra un poco ese conflicto. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él establece no solo una conciliación, como lo define el diccionario, sino que una reconciliación. Y es interesante que la Biblia lo llame de esta manera, porque antes, y es lo que le decía en el inicio, antes en el Edén había una armonía entre el ser humano y el Dios creador, que el pecado corrompió. Por tanto, la paz de Cristo debe entenderse en términos de salvación. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Cuando está hablando aquí de la paz de Cristo, lo primero que usted tiene que entender es que está hablando de una paz producto de la salvación que usted y yo hemos recibido. Por tanto, esa es la principal razón de por qué hoy ustedes y yo, estando aquí reunidos, podemos ser capacitados por el Espíritu Santo y obedecer con una buena actitud, porque es bien diferente que yo obedezca de mala gana. Y usted eso lo puede ver con un ejemplo con los niños chiquitos y algunos grandes también. Y esto se relaciona, y aquí va la segunda implicación. De hecho, esto se relaciona con la posición que ya vimos en el versículo 12, cuando se menciona que el creyente es escogido, que es santo, es amado. O sea, tenemos la posición de salvos delante del Padre gracias a Cristo. Ok, una vez entendido esto, la segunda implicación de esta paz ya va más apuntada al contexto de lo que hemos venido hablando. Por eso le he traído todo lo que ya vimos en la ocasión pasada. Es decir, a evidenciar esta paz en lo cotidiano, es decir, la acción. Aquí vemos el primer imperativo. Aquí en la Biblia de las Américas dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. En la Reina Valera dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y es interesante porque la palabra en el original para gobierne o para reine es actúe como árbitro. Póngame atención, porque en el mundo griego, o sea, es decir, en el idioma original dice que la paz de Cristo actúe como árbitro en sus corazones. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? En el mundo griego, donde estaban los colosenses, no era extraño ese término, el árbitro o el juez, porque eran conocidos en ese tiempo como los jueces en las competencias, en las Olimpiadas, que se encargaban de hacer valer las reglas para mantener la armonía en una sana competición y premiar a los ganadores de cada disciplina. Entonces los colosenses sabían a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando lo decía así en La Paz. Ahora, quiero que piense por un momento.
¿cómo yo entiendo que la paz de Cristo o la paz de Dios debe actuar como un árbitro en mi corazón? ¿Cómo entiendo eso de una mejor manera? Y por eso es necesario entender cuál fue la paz que Cristo logró, que ya lo hablamos en términos de salvación, y cuál es todo lo opuesto de esa paz. Es decir, este mundo, présteme atención, porque este mundo, junto con sus afanes, sus preocupaciones, el estrés laboral, etcétera, todo lo que usted puede poner que le cause intranquilidad, incluyendo sus propios pecados con los que está luchando y aguantar los pecados de otro prójimo, todo eso va a procurar que esa paz no gobierne en usted. Va a procurar que esa paz no actúe como árbitro en su corazón. Por ello, no hay que soltar esto que hemos venido hablando de la mansedumbre. No hay que soltar la humildad, no hay que soltar la paciencia, porque es bien sencillo demostrar que yo tengo un temperamento que yo no controlo. Y eso evidencia mi falta de mansedumbre. Yo puedo bien fácil querer humillar de una manera sutil a cualquiera de ustedes para quedar bien yo. Y eso demuestra mi falta de humildad. Yo puedo de una manera bien fácil dejarme gobernar por la ira en un momento de cólera y eso demuestra mi falta de paciencia. Cuando vienen aflicciones, cuando vienen pruebas, cuando viene cualquier cosa que me saque de quicio, de mi comodidad, de mi tranquilidad, de mi falsa tranquilidad, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo primero que gobierna su corazón y el mío? Cuando usted de repente de la noche a la mañana recibe una noticia que de verdad lo pone intranquilo, no lo deja dormir, empieza a ver cómo soluciona, o sea, y todo eso ocupa su mente y ya no hizo nada, ya no avanzó en nada. ¿Cómo actúa cuando pasa eso? Cuando una situación se le voltea. Hay temor, preocupación, hay inquietud, hay ansiedad, hay dolor. O sea, todo lo contrario a sentir esta paz de la que está hablando. Entonces, el mandato que Pablo está queriendo decir es, dejen que esta paz actúe en sus corazones como ese árbitro que se encarga de hacer valer todo aquello que viene de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que es lo que yo les mencionaba en el tiempo de alabanza en Juan 16:33. Cuando hay temor y preocupación, ¿qué dijo Jesús? Bueno, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, lo van a tener, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Es bien sencillo ponerlo en práctica, es la cuestión. Hay dolor en la prueba, siente dolor cuando usted le cambia el paisaje de la noche a la mañana. Escuche las palabras de Pablo desde la cárcel, escribiéndole a los hermanos en Filipos. Si busque con su Biblia, Filipenses 4, versículos del 1 en adelante. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Pablo estaba pasando un momento que realmente a cualquiera de nosotros nos quitaría la paz. Pero él está escribiéndole a una iglesia que tenía muchos problemas que resolver. Y Pablo tiene una actitud bien interesante para hablar acerca de la paz. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, note la intención con la que Pablo va a usar cada palabra que vamos a leer en los siguientes 7 versículos. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Este tipo está en la cárcel diciéndole esto a la iglesia. Estén firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Le ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Detengámonos aquí. Pablo se dedica, y no tenemos muchos detalles más que los que tenemos acá, a mencionar a dos mujeres, a Evodia y a Sintique, que evidentemente tenían un conflicto en la iglesia de Filipos. No había una armonía, no había una paz. ¿Qué estaba pasando aquí con estas dos mujeres? Ojo, eran mujeres piadosas, mujeres creyentes, mujeres que con el título de colaboradoras de Pablo, no eran cualquier oveja.
Eran hermanas que realmente daban un buen testimonio, pero algo estaba pasando, que no había una armonía entre ellas en el Señor. Entonces Pablo está nombrando a estas personas, y de nuevo hay que entender que esta carta fue escrita a la iglesia en Filipos, hacia los ancianos y los obispos, a los líderes de esta iglesia. En verdad, fiel compañero, también te ruego, versículo 3, que ayudes a estas mujeres. Han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, versículo 4. Y eso es interesante. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se lo voy a decir. Regocíjense. Note en el versículo 5 algo que ya vimos la semana pasada. La bondad, la benignidad. La de Dios no, la de ustedes. Que esta bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. La iglesia se tiene que caracterizar porque refleja una bondad, porque se inclina a lo bueno, porque se distingue del mundo. Sigamos leyendo. Versículo 6. No estén afanosos por nada. No se afanen. Este tipo está en la cárcel escribiéndoles esto. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. No se afanen, oren mejor, en lugar de invertir tiempo en ansiedades, en inquietudes, en intranquilidad, en todo aquello que no les va a aportar nada. Oren, oren. Eso tiene un propósito, tiene un sentido, porque Dios conoce estas necesidades. Y mire el versículo 7. ¿Cuál es el resultado de esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Vuelva a Colosenses. De hecho, y siempre lo digo, cuando en la Biblia usted mire la palabra mente, corazón, alma, está hablando de lo mismo, de la parte inmaterial del hombre, de todo donde convergen sus pensamientos, sus emociones, su raciocinio. Cuando la paz de Dios actúa como árbitro en nuestros corazones, esta paz se encarga de guardar nuestros pensamientos y nuestras emociones en medio de cualquier inquietud que podamos sentir. De hecho, es interesante cómo un teólogo, hablando de este pasaje, dice lo siguiente en Filipenses. La estabilidad espiritual, dice él, del creyente depende del amor mutuo, de la armonía y la paz entre los creyentes. ¿Sabe por qué usted y yo sentimos intranquilidad la mayoría de las veces que se nos presenta una dificultad? Piénselo. A mí me encanta esto y a mí me chocó un montón cuando lo aprendí por primera vez. ¿Sabe por qué se intranquiliza rápido? ¿Por qué se le va la paz bien rápido? Porque muchas veces Dios permite una dosis de realidad a nuestras vidas que nos recuerda que nunca hemos tenido el control de nuestra situación, de nuestra vida. Nunca lo hemos tenido. Y nos hace darnos cuenta que aún seguimos anhelando tenerlo, hermano. ¿Por qué nos esforzamos en querer tener el control? Porque eso es lo que demostramos cuando nos afligimos, cuando se nos ve el aire, se nos va la salud, se nos va todo, cuando todo cambia. Y entonces, ¿en quién ha confiado? Bien fácil, demostramos que queremos tener el control cuando nunca lo hemos tenido. Dijera eso. La paz de Cristo, présteme atención, es la única que puede lograr que mis pensamientos y emociones sean guardados para no pecar contra Él, para mostrar esta nueva vestimenta espiritual, para mostrar esta virtud. Me encanta cómo le dice Jesús a sus discípulos justo antes de salir a entregarse. Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Una paz pasajera, una paz falsa, una paz temporal. Y al final dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, diciendo eso a sus discípulos.
Se da cuenta que no tiene nada que ver. Jesús estaba a punto de morir, Pablo estaba preso. Y en lugar de preocuparse ellos en su intranquilidad, en su ansiedad y etcétera, se enfocaron en consolar a los hermanos, en decir, señores, tranquilos, Dios está en control. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, toda mi lógica, que yo trate de hallarle a esto, de que aunque el mundo se me esté desmoronando, yo confío en el Señor. Eso no tiene lógica para el pecador, pero es la paz que estamos llamados a que gobierne en nuestro corazón. Vuelva a Colosenses. Y esto apenas está iniciando, Dios mío, yo creo que nos vamos a extender un poquito más. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Detengámonos hasta ahí. Con esto, Pablo nos está aclarando que esta paz a la que hemos sido llamados en esta nueva vida, no solamente para estar bien conmigo mismo y con Dios. ¿Se acuerda un estudio de Primera de Juan que tuvimos? En cuanto al amor, de cómo se representa verticalmente y horizontalmente, que muchos viven en este estado, que el amor solo es entre Dios y yo y de esa relación no sale nadie. Pero Dios no nos ha llamado solo a amarlo a Él y ahí está, y ahí vivo mi cristianismo tranquilo, ¿no? Yo tengo que lidiar con otros pecadores, por eso es el diseño divino que yo me congregue en una iglesia local, que yo me someta a un liderazgo. Porque yo soy llamado a aguantar a otros pecadores, a entenderlos, a soportarlos, a confrontarlos, porque así estoy puliendo a mis hermanos y yo estoy siendo pulido en mi carácter. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Jamás va a existir un llanero solitario en el cristianismo. Esta paz tiene que mostrarse en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, en un solo cuerpo. La paz es algo que la iglesia tiene que mostrar entre los suyos e incluso afuera de los suyos. Pero es necesario que nos pulamos por dentro. Esto va de adentro hacia afuera, no al revés. Somos llamados a formar un solo cuerpo y nuestra relación en ese cuerpo debe ser de paz. ¿Cómo lidiamos con nuestros conflictos con el hermano? Si estamos fuera de la voluntad de Dios, présteme atención, porque aquí hay algo que también me confrontó mucho. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, ciertamente vamos a traer discordias, divisiones, disensiones a la iglesia. Por eso es que tiene sentido a que sepamos lidiar con los desacuerdos que aprendimos la semana pasada, a soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdona a nosotros. Esto va amarrado a lo anterior. Tiene sentido entonces que sepamos lidiar al soportar, al perdonar, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una falsa paz? Y eso es un argumento que yo ocupé tantas veces en tantas decisiones en las que yo fracasé, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Le suena familiar la frase? Es que como yo sentí paz en mi corazón, supe que tomé la decisión correcta. No tiene idea cuántas veces yo utilicé esa excusa, esa labia. Y hay que tener cuidado, porque no es suficiente evidencia, hermanos y hermanas, de que hemos tomado una decisión bajo la voluntad de Dios. Y me encanta cómo el pastor Miguel Núñez, en un libro que él escribió llamado Siervos para su Gloria, propone 3 preguntas que deben pasar por nuestras mentes cuando vamos a tomar decisiones, que de hecho lo estudiamos esta semana con unos hermanos, súper providencial. Cuando usted va a tomar decisiones, cuando usted va a accionar, desde lo más cotidiano hasta lo más importante, hagas estas 3 preguntas. Número 1, es lo que dice el pastor Miguel Núñez, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? Número 2, ¿cuál es mi verdadera motivación tras esa decisión? Examínelo. ¿Por qué realmente va a tomar esa decisión? ¿Qué lo influyó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no después? ¿Por qué de esta manera y por qué no de otra? ¿Cuál es tu verdadera motivación?
¿Es bíblico la decisión que vas a tomar? Y número 3, ¿quién se lleva la gloria al final? ¿Tú? Esa decisión solamente va a calmarte a ti, te va a aliviar tus cargas, tus preocupaciones, vas a estar bien tú y solo vos, y vos, y vos, y vos. ¿Dónde está la gloria de Dios entonces? Cuando yo me hago esas 3 preguntas, dice Miguel Núñez, son relativamente sencillas, pero tienen el potencial de causar un profundo impacto en cómo pensamos y cómo vivimos. Hermano, no confíe solamente en una paz que usted siente en su corazón, porque muchas veces las decisiones bíblicas, póngame atención, porque muchas veces las decisiones bíblicas no le van a dar tranquilidad a usted, porque eso no significa algo bueno para la paz de Jonathan. Eso va a implicar dolor y conflicto para la paz de Jonathan. Pero la paz de Jonathan no es la que tiene que actuar como árbitro en mi corazón, sino la paz de Cristo. Y evidentemente, cuando esta paz es la que gobierna en mi corazón, entonces voy a poder experimentar esa quietud, esa tranquilidad, esa calma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón de todo aquello que busca obstaculizar mi relación con Dios. Entonces, no sienta esa paz solo porque la sintió, perdón, no esté satisfecho solo porque sintió esa paz en su corazón al tomar una decisión. Muchos bajo esa premisa han fracasado, han tomado decisiones que están pagando consecuencias hasta hoy. ¿Y saben qué va a producir eso en mí? Cuando yo tengo esta paz, sigamos leyendo, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Gratitud. Me encanta cómo termina este versículo porque aquí hay otro imperativo. El primer mandato es que esta paz actúe como árbitro, que gobierne, que actúe, que reine. No es opcional, hermanos. Estamos llamados a que esta paz reine y eso es difícil. ¿Por qué? Porque estamos priorizando nuestra paz a la paz de Cristo. Y si lo analizamos bien, son 2 cosas bien diferentes. Lo que a mí me produce paz no es lo mismo que la paz de Dios me produce a mí. Analice cómo reacciona. ¿Qué es para usted estar tranquilo? ¿Qué es para usted estar con paz? Y contrástelo con esto. Y de nuevo, el segundo mandato, sean agradecidos, no solo los jueves, no solo los domingos, y me encantan estos verbos porque habla de acciones continuas. Sean agradecidos a diario. Hermanos, ser agradecidos también es una virtud que hay que evidenciar, porque un corazón agradecido es el resultado de una paz genuina que solo Cristo puede obrar en un pecador como yo. Hermano, en medio de tanta gente desagradecida con Dios, que no valoran las fuerzas que Él les da, que los ha sostenido hasta el aliento que sus pulmones respiran, no lo agradecen, y es un resultado de su misericordia. Entonces seamos ustedes y yo esa generación de hijos agradecidos con su Padre Celestial. No estaba usted como quisiera ahorita, pero bendito sea Dios que no está como antes estaba. Tiene razones para estar agradecido con el Señor. Uy, yo le puedo dar un montón ahorita. Pero hay razones para llegar a nuestros hogares antes de dormir y nomás nos levantemos, Señor, gracias. Gracias. En el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz. No una paz, la paz mundial como estas mis universos a veces ponen a decir o en algunos concursos. No una paz política. Está hablando de una paz que viene de Dios, la paz de Cristo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Hermano,
Cuando un creyente pierde esta paz, y quiero de verdad que manejemos bien esta otra virtud porque va a servirnos para lo que viene a continuación. Cuando un creyente pierde esta paz divina, esta paz de Cristo, esta paz de Dios, y empieza a desviarse de la voluntad de Dios, y esto, ¿sabe cómo se evidencia esto? Porque se va a volver a las cosas del mundo de una manera bien sutil. Por eso comenzaba la semana antepasada diciéndoles que el pecado es bien sutil. No hay un cristiano estancado porque o bien despacito va avanzando o bien despacito va retrocediendo y cuando menos siento está bien allá o bien acá. ¿Sabe lo que hace el pecador cuando quiere ir en contra de la voluntad de Dios? Se vuelve al mundo y utiliza la carnalidad como excusa para no sentir esa carencia de paz. Eso es el pecador. Busca rellenar esa falta de paz con cualquier cosa que le satisfaga temporalmente. Y en su interior trata de escapar, pero no puede escaparse de sí mismo. Solo cuando realmente confiesa su pecado, de una manera genuina se arrepiente y le pide perdón a Dios, vuelve a esta voluntad. 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y lavarnos, limpiarnos. Hermanos, es importante hacernos estas tres preguntas que ya le mencioné, porque posiblemente estemos haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y probablemente estemos en lugares donde Dios no nos ha llamado a estar. Cosa diferente es que yo esté haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer y en un principio eso no represente una tranquilidad para mí, porque yo ahorita manejo un mal concepto de la paz, entonces en su Espíritu Santo, en su amor y misericordia, Dios me permite desaprender y aprender a la luz de la Biblia por medio de su palabra. Entonces, préstele atención al concepto de paz que su mente, que su corazón maneja. Porque partiendo de ahí, usted no debe de soltar lo que ya hemos venido hablando. Sigamos leyendo. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Quedémonos hasta ahí. Este siguiente mandato tiene que ver con una congruencia. ¿Cómo así? Y esto, de hecho, va a terminar hasta el versículo 17. Porque está hablando de una congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. O sea, claramente, si la palabra de Cristo, que está hablando de la palabra de Dios, está hablando del Evangelio, que ha impactado su vida y la mía, no solamente lo ha hecho a un nivel intelectual, no solamente ha cambiado mi forma de pensar y se quedó hasta ahí. No, hay un impacto mucho mayor que se traduce a nuestras acciones. Por eso es que no tiene sentido que seamos bien cabezones de teología y sepamos todas las doctrinas si no las ponemos en práctica. Hay un impacto mayor. Cuando el texto menciona que la palabra de Cristo debe habitar, o en la Reina Valera dice debe morar, tiene el sentido de quedarse a vivir o quedarse a morar de manera permanente. Y no debe ser algo limitado, ojo con lo que sigue diciendo, sino que esta palabra habitada se caracteriza por ser algo que more de manera abundante. Hay mucho que la palabra de Dios tiene que demostrarse en nosotros. Hay un montón, hay mucho por hacer. La palabra tiene tanto que enseñarnos y al mismo tiempo nos manda a hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero para poder razonar y accionar de manera bíblica, necesitamos mucha sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y sabe qué más dice? Y Él la dará a ustedes abundantemente y sin reproche. Interesante porque Santiago dice que esta sabiduría va a ser otorgada también de manera abundante porque Dios sabe que hay mucho que pensar, mucho que por hacer y por esa razón necesitamos mucha sabiduría. Usted no se la sabe todas. Necesita sabiduría.
Piensa en los fracasos que ha tenido. Necesita sabiduría. Necesitamos sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿con qué acciones yo puedo demostrar que la palabra de Cristo habita en mí, mora en mí de forma abundante, teniendo en cuenta la sabiduría? ¿Cómo? El mismo texto lo dice. Enseñándose y exhortándose, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice amonestándose unos a otros. Estas dos palabritas tienen algo bien curioso, porque la primera de enseñándose o enseñándoos tiene que ver con instruir a los hermanos a la luz de la palabra inspirada que es útil. Les recuerdo 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto sea enteramente preparado, apto, calificado, maduro para toda buena obra. De hecho, en el contexto, esto aplica para todas las personas creyentes. Evidentemente se lo estaba diciendo a Timoteo, que tenía que lidiar con una iglesia con problemas, pero hermanos, esto aplica a toda persona, ya regresando a Colosenses, a todos aquellos creyentes que están llamados a vivir según la palabra para ser perfecta, es decir, una persona capacitada y apta para toda buena obra, evidenciar las virtudes de una vida transformada por el evangelio que lo está haciendo más parecido a Cristo cada día. Cuando usted empieza a sentir esa paz en medio de que el mundo se le desmorona, usted está pareciéndose a Cristo cada día. Cuando usted decide renunciar a su orgullo y ceder a otro pecador, aunque usted tenga la razón, usted está pareciéndose a Cristo porque usted está siendo manso, usted está siendo humilde, usted está soportando, usted tiene paciencia, una paciencia bíblica. No es para que así, cállate, ya. Cuando examinamos realmente cómo accionamos, cómo pensamos y cómo hablamos, nos estamos pareciendo más a Cristo. Y la palabra de Cristo está habitando en nosotros de forma abundante con sabiduría. ¿Se da cuenta cómo este rompecabezas sí tiene sentido? Entonces, todos los días hay escenarios para poner eso en práctica. Todos los días. No hay excusa para esto. Enseñándonos, instruyéndonos unos a otros. Desde aquí yo puedo instruirle, hermano. Esta es una de las maneras en las que yo puedo instruir. Usted puede instruir a otro hermano contando qué Dios le ha enseñado en su aflicción, ya lo hemos dicho antes. Preguntándose cómo están, orando unos por otros, visitándose unos a otros, teniendo comunión. Es una de las maneras en las que yo puedo instruir a mi hermano. Más allá de una formalidad en nuestra cotidianidad, podemos instruirnos unos a otros. Mucho más, de hecho, lo segundo, la palabra exhortar o amonestar, como dice en la Biblia de las Américas, tiene que ver con advertencia. ¿Cómo así? La idea de amonestar en el griego quiere decir poner en la mente. Poner en la mente, esa es la idea de amonestar. Es decir, en la consejería bíblica este término es bien importante. Es bien importante porque habla de advertir en el sentido de dar un buen consejo, de aconsejar sobre las consecuencias de una acción incorrecta. Cuando habla de exhortar o de amonestar, es que yo vengo a usted y le doy un consejo para que usted no tome una decisión incorrecta porque va a tener consecuencias. Hay maneras de amonestar y la Biblia lo pone. De hecho, rapidito por cuestiones de tiempo, en Hechos 20:31, Pablo despidiéndose en Mileto a los ancianos de Éfeso les dice esto: por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Amonestando, aconsejando a los líderes, diciéndole, no tomen estas decisiones porque esto va a pasar de mala manera si ustedes toman esta decisión. Eso es amonestar. Y aquí él añade, con lágrimas. O sea, Pablo realmente le preocupaba los consejos que estaba dándole a los ancianos. En 1 Corintios 4:14, Pablo pegándole una de las exhortadas más fuertes a los corintios, que va a ser bien interesante cuando en los domingos lleguemos a ese capítulo. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados.
Hay maneras de amonestar. No es que usted va a venir, hermano, ustedes ya la riegan, ustedes no hacen esto, ¿cuándo van a entender? Y ahí estoy que casi que les pego. Esa no es la manera bíblica de amonestar a alguien. ¿Por qué? Porque me preocupa realmente que usted tome una pésima decisión que le va a llevar a no parecerse a Cristo. Entonces yo soy llamado con la autoridad de la palabra a amonestarlo, porque así estoy demostrando que la palabra de Cristo mora con abundancia en mí. Cuando hay una instrucción, cuando nos enseñamos y cuando nos amonestamos hacia nosotros, entre nosotros, entonces podemos evidenciar esa congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Piénselo, cuando usted ve que alguien la está regando, busque la manera. Aquí tiene los ejemplos de Pablo y de Cristo mismo. Cómo ellos confrontaron a estas personas. Cómo los amonestaron. No le voy a decir que llore con lágrimas de cocodrilo ahí. Tampoco le voy a decir que usted llegue hipócritamente y le digo, es que yo te amo y por eso te amonesto. No, tiene que ser algo genuino. Por eso es algo que usted tiene que orar primero. Porque entiende que esto tiene implicaciones espirituales y eternas. Y de hecho, en la segunda parte de este versículo 16, quiero que notemos algo. Hay versiones de la Biblia en nuestro idioma en español que trataron de traducir todo este versículo 16 de una forma entendible. Y de hecho este versículo tenía su dificultad debido a que en el idioma original hay un juego de palabras que al principio es un poco complicado de entender, que pareciera asociar la acción de exhortar y enseñar con cantar. ¿Cómo así? En la Biblia de las Américas dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos. Ajá. Eso quiere decir que yo voy a venir, lo voy a regañar cantando o a través de los himnos, yo voy a, o sea, tomarlo literal, casi que cantando, y después decirle, hermano, la estás regando. O sea, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Y parece risible, pero hay muchos que lo interpretan de esa manera. Y ojo, no es que estoy desacreditando las traducciones, sino que quiero que entienda esto para que vea el sentido que quiere darle Pablo realmente. Ahora, algo que aclarar aquí. Si bien las canciones bíblicas nos retroalimentan de verdades inspiradas por el Espíritu en su palabra, no son el medio. Présteme atención, las alabanzas bíblicas no son el medio oficial para amonestar, para advertir, y esto ha resultado en una mala enseñanza y una mala práctica acerca del canto en la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, antes de llegar a ello, y esta dificultad en la traducción es resuelta en la Reina Valera. La Reina Valera lo traduce de la manera más entendible, porque se apegó al orden original donde hay una distinción más clara entre las acciones de enseñar, las acciones de exhortar o de amonestar, como dice la Biblia de las Américas, y la acción de cantar. Son tres acciones separadas que son la evidencia de que la palabra de Cristo habita abundantemente con toda sabiduría en nosotros. Ahora, entendiendo esto, la oración entendible que la Reina Valera hace y que es el sentido del idioma original es cantando con gracia en sus corazones a Dios. Pareciera que la Biblia de las Américas lo enreda un poco más, pero trata de dar el mismo sentido. Entender, présteme atención acá. Si yo entiendo que yo fui salvo por gracia y soy sostenido por gracia hasta mi encuentro con Jesús, con mi Salvador, eso debe inclinarme a cantar en la iglesia. Parece algo bien sencillo, hermano, pero présteme atención. El canto congregacional siempre ha estado como la muestra de gratitud por excelencia del hombre hacia Dios. Él, Cristo Jesús, es el motivo del por qué cantamos lo que cantamos en la iglesia. Los salmos son el ejemplo perfecto de cómo las emociones direccionadas por el Espíritu Santo guiaban a los salmistas a apuntar siempre al Señor. Si usted lee los salmos, independientemente del contexto y de la situación externa que estuvieran, al final siempre apuntaban a Dios. Él es mi refugio. Yo estoy afligido, pero confío en Él. Esto me ha pasado. El Señor me ha angustiado, pero en ti me refugio. Siempre hay esa dinámica en los salmos.
Los himnos, de hecho, eran composiciones poéticas o musicales donde el objetivo que se quería lograr era exaltar a Dios, celebrar una victoria dada por Dios, recordar un suceso memorable de Dios. De hecho, Carlos, hace algunos meses, cuando estábamos viendo Primera Timoteo, llegando al 3:16, él mencionaba acerca del misterio de la piedad, que es considerado como un himno de parte del escritor, cuando dice que grande es el misterio de la piedad, que él fue manifestado en carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, quiero que me vaya entendiendo esto porque ya quiero llegar a un punto. Cuando habla de cánticos espirituales o habla de cantos espirituales, simplemente es otra forma de referirse a cánticos compuestos por creyentes para el canto congregacional que estaban en sintonía con lo que la palabra dice. Me explico. En el Antiguo Testamento se traduce muchas veces como cántico nuevo y podemos verlo en un montón de los salmos. Quiero que veamos dos textos rapidito. Segunda de Crónicas 5:12. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Segundo libro de Crónicas. El contexto es Salomón ya dando los últimos detalles para trasladar el arca al templo después de haberlo construido por el Señor. Hay un escenario bien interesante. Segunda de los Crónicas, Segunda de Crónicas 5:12, dice: todos los levitas, cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes, versículo 14, no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Présteme atención, esto es un paisaje bien interesante. Muchos comentaristas dicen en este pasaje que el Señor, aquí fue una ocasión donde la alabanza agradó tanto al Señor que hizo descender su gloria, de manera que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando dentro del lugar santísimo porque evidentemente se tenían que salir porque la gloria de Dios estaba ahí. Pregunto, hermanos, ¿qué pasaba si un hombre pecador, por más consagrado que estuviera en esos tiempos del Antiguo Testamento, le pasaba si se quedaba ahí? Se moría. Se moría. Y eso pasó un montón de veces. No pierde ese hilo. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Ya le voy a mostrar el porqué de estos pasajes. Efesios capítulo 5, curiosamente capítulo 5 también, dice algo muy similar a lo que estamos viendo en Colosenses. Solo que aquí el contexto es la importancia de ser gobernado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos, sean controlados, sean gobernados por el Espíritu. Hablen entre ustedes, y aquí está el mismo juego de palabras, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Cristo. A lo que yo quiero llegar con estos textos y muchos otros es que hay muchos que usan este tipo de textos como para argumentar las famosas ministraciones. Probablemente suena incómodo o un poco polémico para algunos. Se lo explico de una mejor manera.
cuando en medio de la alabanza hay una pausa para crear atmósfera, para confrontar a la congregación durante los tiempos de canto. Afirman que al hablar en el Espíritu se está instruyendo y se está amonestando al pueblo, pero eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Cuántas veces, y de hecho yo lo hice también, pausábamos la música? El Señor tiene algo que decirme. Para alguien que está en problemas, hermano, ¿quién no tiene problemas? Esto va para alguien, o sea, y ojo, porque esto a veces ha caído en un misticismo que es bien peligroso. Cuidado con decir así dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada, y menos si va contrario en su palabra. Yo muchas veces utilizaba la música para manipular las emociones de la gente. Hablar con salmos, himnos y cantos espirituales, o exhortándonos y amonestando con salmos, himnos y cantos espirituales, no es lo que está queriendo decir el texto, sino que cantar en sí mismo con la iglesia en una adoración colectiva es la evidencia de que la palabra de Cristo habita en mí. Es algo tan sencillo como eso. Uniendo esto con lo anterior, cuando hay paz en mi corazón, hay alabanza en mis labios, hay gratitud. El creyente que no vive de acuerdo con la voluntad de Dios no puede alabar de una forma genuina a Dios. Si no, mire el ejemplo de Caín y Abel. No era tanto la alabanza, sino la actitud que había en la adoración. ¿Con qué actitud viene usted aquí a cantarle a Dios? Y me encantó y recordé mucho uno de los sermones que más confrontó mi vida en este lugar acerca del canto congregacional que predicó el pastor Jaime. Él mencionaba, a nosotros no nos interesa cantar lo que está de moda, nos interesa cantar la verdad, nos interesa cantar lo que está en la Biblia. Y si eso al principio, a muchos, incluyéndome yo cuando vine la primera vez, me parecían los himnos aburridos, complicados, esta gente está fría, y por qué no aplauden, y por qué no saltan, y por qué no levantan su mano, hermano, no tenemos nada en contra de eso, no estamos satanizando eso, pero nuestra intención durante los tiempos de canto congregacional es que usted analice lo que está cantando para que su entendimiento tenga sentido con sus emociones. Yo no estoy en contra de que alguien levante las manos durante la alabanza, porque he entendido que su emoción es el resultado de un raciocinio que entiende lo que está cantando, porque lo que está cantando es un recuerdo de lo que la palabra dice. Podríamos estar repitiendo el mismo verso 8 veces por 15 minutos, pero no aprendemos nada y solo manipulo emociones. No es lo que está hablando eso el texto. Una de las evidencias de que usted abundantemente tiene la palabra de Dios habitando en su corazón es cantando. Por eso es que nuestro énfasis es que usted no menosprecie los tiempos de alabanza. No tenemos una super orquesta, pero tenemos un corazón agradecido y eso vale más que cualquier orquesta que podamos tener. No tenemos los mejores músicos, no los necesitamos, hermanos, no tenemos las mejores voces, pero lo que le interesa a Dios es que nuestro ser esté lleno de su palabra, que la palabra de Cristo habite. ¿De qué manera? Enseñándose, exhortándose, cantando en comunidad. Hermano, el tiempo de alabanza no es un tiempo de relleno para que yo llegue tarde y para ver, ya viene lo mejor que es la predicación. ¿No has entendido entonces lo que implica que la palabra de Cristo habita en ti? De hecho, esto a mí como alabanza también me confrontó. Porque yo tengo que cuidar cómo llego con mi actitud, porque la labor de los que estamos acá, cuando dirigimos la alabanza, es animarlos a que ustedes canten. Cuando nosotros intencionalmente bajamos el volumen del instrumento para que sus voces se escuchen, aproveche esa oportunidad, cante con entendimiento y con emoción, porque cuando la emoción y la razón están bien conectadas, hay una adoración genuina. Y entonces la palabra de Cristo habita abundantemente en usted. Y esa es una de las maneras en las que usted lo demuestra. No menosprecie los himnos, alabanza, su adoración. Por ello es importante el canto congregacional en la iglesia, porque las personas que estamos dirigiendo animan a la iglesia a cantar verdades bíblicas que nuestra mente tiene que reforzar todos los días.
porque las olvidamos bien fácil. Y entonces mis emociones responden adecuadamente. Tiene sentido lo que el salmista dice en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, quien rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. No, no está hablando de una juventud eterna, no vas a ser inmortal en este mundo, hermano. Lo que el salmista quiere decir es que los años que para ti son un envejecimiento van a terminar con una paz, con un gozo tan completo en Cristo, que lo que representa para tu cuerpo una muerte va a representar una vida para tu espíritu. La idea es transmitir que lo que cantamos, incluso la gente que viene por primera vez, no se trata de cantar lo que está de moda, no se trata de hacerlos sentir cómodos, porque eso comunica que somos diferentes al mundo, que adoramos a un Dios santo. No, no lo hacemos con el afán de ofenderte, lo hacemos con el afán de que entiendas que alabamos al Dios de la Biblia. Cantamos verdades para que la gente las conozca. Y hablo de ustedes y de mí. Por ello es que yo le animo a que venga temprano a los servicios, porque es algo sagrado, al igual que el tiempo de la palabra, hermano, al igual que su comunión al final. Solo regáleme unos minutitos para extenderme. Voy terminando con esto. La alabanza no es un tiempo de espera mientras viene lo mejor. Hay que quitarnos esta mala cultura. Por eso es que hay que tener un buen concepto de la palabra, de cómo está habitando en nuestro corazón. Cantar en conjunto con mis hermanos es una evidencia de esto. Versículo 17 termina diciendo el último imperativo. Ya dijo que la paz gobierne, que la paz actúe como árbitro, sean agradecidos y que la palabra habite en sus corazones. Y ahora el mandato es hacer. Vuelva a Colosenses 3:17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sí, es evidente, es lógico lo que nos está mandando a hacer. Todas las actitudes que tú hagas, todas las palabras que tú digas, analízalas, medítalas. Todo esto tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. No te está preguntando que lo consideres o que lo penses. Tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Todo lo que decís y todo lo que haces. ¿Por qué? Porque tiene que ser hecho bajo el nombre de Jesús. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Implica, número uno, que hacer y decir las cosas en el nombre de Jesús es hacerlas bajo su autoridad. Eso es lo primero. Lo estamos haciendo con autoridad o bajo su autoridad. Y segundo, que está siendo dicho o hecho con una aprobación de parte de Él, porque su palabra lo dice. Y eso debe preocuparnos, porque muchas veces lo que decimos y hacemos no está aprobado por Cristo mismo. Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre de Jesús. Sos un embajador de Él en este mundo, hermanos. Tenés que comenzar a evaluar lo que decís y lo que haces, las decisiones que tomás, los fracasos que tenés, las decisiones que ahora empeces a tomar, cómo lidias con la falta de paz, cómo lidias al de tomar decisiones, cómo lidias cuando estás aquí, cuando cantás, cuando tenés comunión. No se trata de que te margines, se trata de que evidencies que hay una congruencia entre lo que crees y lo que vivís. Es tan sencillo como eso. Por eso es tan importante examinar las motivaciones que hay dentro de nosotros, porque de ahí viene lo que decimos y lo que hacemos. La palabra nos manda a hacer esto bajo el nombre del Señor, del amo, del que está sobre todos. Teniendo en cuenta de que Dios puede aprobar o desaprobar todo lo que yo hago, digo. Y eso debe producir en mí una respuesta de gratitud. Por eso termina diciendo, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿A quién? A Dios el Padre. Es la segunda vez en estos versículos que Pablo hace un énfasis en la gratitud, pero esta segunda vez lo apunta directamente a Cristo como el medio gracias al cual podemos también agradecer a Dios el Padre.
Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por entregarnos a su Hijo en favor nuestro? Lo cantamos. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Fui tu enemigo y ahora me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Es intencional lo que cantamos acá. Probablemente usted no se lo puede en un inicio y por eso ponemos las letras. Pero nuestro énfasis es que usted analice lo que está cantando. Que aquí y acá hay una congruencia, hay una respuesta lógica. Entonces, hermanos, les recuerdo lo que dice primero a los Corintios 15, 57 y 58. Pero a Dios gracias, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sé fructífero, sé fructífero, busca evidenciar la nueva vestidura que tienes y sabiendo, dice, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, amado, recordemos la posición que tenemos como escogidos, santos y amados. Ahora que ya sabemos la nueva vestimenta, ahora que estamos aprendiendo a usarla, no olvidemos estos mandatos nuevos ahora. No desliguemos lo que ya hemos visto. Le invito a que en su casa vuelva a leer desde todo el capítulo 3 hasta el versículo 17 que hemos leído hoy, porque esto va a seguir. Que la paz gobierne, sean agradecidos, que la palabra habite en sus corazones y que haya una congruencia entre lo que creemos y lo que decimos. Hay una pareja de esposos llamados Kate y Christine Getty que compusieron un himno llamado en inglés My Word is not in what I own. Ajá, ya puedo leer inglés. Traducido es Mi valor no está en lo que yo poseo. Y en español el título es No valgo por mi posesión. Y me encanta lo que el verso en inglés dice, traducido al español. Présteme atención. Al final dice, dos maravillosas verdades confieso aquí. Tengo valor, pero tengo indignidad. Pero mi valor ya fue fijado. Mi rescate ya fue pagado en la cruz. Y por ello me regocijo en mi Redentor, quien es mi mayor tesoro, manantial de mi alma, y en él confiaré, en ningún otro, porque solo en él mi alma está satisfecha. Sí podemos evidenciar esta nueva vestimenta. El mismo espíritu que habitó en Cristo habita en nosotros hoy. Sigamos adelante en esto, hermanos, porque el Señor nos ha capacitado para poder parecernos más a Él cada día. Vamos a orar.